Bienvenidos a una nueva conversación en Sitco Talks. Tenemos, todos los invitados son especiales, pero bueno, ya sabéis que vamos rotando de científicos a deportistas de élite y también a personas de la calle. Hoy tenemos con nosotros a alguien que en sus disciplinas deportivas realmente ya no le queda mucho por conseguir, pero a nosotros sí que nos queda mucho por aprender de él, tanto a nivel teórico como práctico. Nada más ni nada menos que Kilian Jornet. Yo creo que no hace falta ahora sí que sí presentarle, pero bueno, a algún despistado que podemos tener por ahí. Campeón del mundo de trail, de kilómetros verticales, de skyrunning, de esquí de montaña, plusmarquista en UTMB, Cegama Iscorri, récords del Mont Blanc, en el Cervino, en el Denali. Bueno, en definitiva, lo que se puede hacer corriendo por montaña está más que hecho aquí. Muchísimas gracias, Kilian, por aceptar la invitación al podcast. No, un placer, encantado de estar aquí. He invitado a Kilian, evidentemente, por todo su bagaje deportivo, pero también porque combina, al igual que en uno de los últimos episodios estuvimos con David de la Cruz, que combina esa inquietud por la ciencia, aparte de la experiencia a más alto nivel, pues en Kilian un poco es una situación muy similar. Para los que no lo sepan, Kilian también estudió el equivalente al INEF en español, el SAPS francés, en las ciencias del deporte. Y para los que le sigáis en redes, que imagino que seguís todos, pues sabéis que es muy inquieto a nivel científico también. Así que yo creo que vamos a tener una charla más que interesante. Bueno, Kilian, no me entretengo más y voy ya con la primera cuestión que te quería preguntar. Yo tengo bastante fama de ser un poco radical con el tema de la carrera, la biomecánica y las lesiones. Y claro, teniendo a un tío como tú aquí, digo, tengo que aprovechar el momento y la coyuntura. Primera pregunta que te hago, ¿crees que correr es para todo el mundo? Y lo estoy enfocando un poco hacia allá, ¿no? Tema biomecánica, tema de la particularidad que tiene el correr, que no es como otros deportes cíclicos, a lo mejor el componente elástico, el impacto, bla, 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 ¿no? Por ahí va enfocada la pregunta. Sí, a ver, yo creo que en principio es para todo el mundo, pero el problema es que estamos en una parte de la sociedad que no está sana, ¿no? A nivel más de biomecánico o a nivel a nivel muscular, ¿no? Yo creo que si miras los niños corren, ¿no? Es decir, los niños corren cuando salen fuera de casa, pocas veces los ves andar. Y siempre hemos andado, siempre hemos corrido, ¿no? Es nuestra forma de movernos. Sí que es verdad que con una sociedad que es cada vez más sedentaria, pues claro, hay problemas relacionados al correr que es por falta de movimiento, ¿no? Es decir, yo creo que correr es para todo el mundo si estamos habituados a hacer lo que estamos diseñados para hacer, porque es movernos con las dos piernas. Yo creo que después, evidentemente, una cosa es correr, otra cosa es correr rápido, otra cosa es correr a mucho tiempo, ¿no? Si hablamos de correr muy rápido, en pruebas de, no sé, ya sea, bueno, velocidad, creo que esta parte, pero en medio fondo o incluso pues a distancias de maratón o así, que hay un trabajo mecánico muy alto, un impacto muy alto. Aquí yo creo que sí que la carga mecánica, pues sí que la estamos llevando a los límites que hay, ¿no? Y luego en la larga distancia yo creo que no es tanto en ultras, no es tanto la carga mecánica, sino al final porque al final en la zancada no es tan larga, la cadencia es menos larga, es decir, creo que la carga mecánica de correr rápido es mayor que en la larga distancia, ¿no? Y resumiendo, yo creo que sí que estamos hechos para correr y que podemos correr todos, pero muchos pues no pues han perdido, yo creo, con el paso de los años, con el sedentarismo, pues esta elasticidad que necesitan pues los tendones, toda la cadena muscular necesaria. Me has quitado la segunda pregunta que iba a hacerte de la boca. Justo te iba a decir, si me responde que sí que es para todo el mundo, le voy a preguntar, ¿y la ultradistancia es para todo el mundo? Porque hoy en día hemos visto, la última década diría yo, hemos visto una democratización muy grande en cuanto al tema de correr por la montaña, se ha hecho muy popular. Yo como entrenador particularmente sí que observo que hay mucha gente que viene a lo mejor de un bagaje deportivo muy flojo y como que todo el mundo quiere hacer ultras, todo el mundo quiere hacer la Gran Trail de Aneto Possets, ya, ¿para qué me voy a hacer una 10K por montaña medio llana si me puedo ir a hacer un 55K con 4.000 de slip, ¿no? Y
ahí un poco también quería enfocar tu pregunta. ¿Crees que correr también es realmente yo para todo el creo mundo? que en ese sentido, yo creo que el problema es que la gente, evidentemente, pues tienes unos sueños, tienes unas ilusiones, pero eso se tiene que reflejar en el entrenamiento. Es decir, si tú entrenas entrenas a 10 horas a la semana, pues evidentemente podrás terminar un ultra, pero las consecuencias de terminar ese ultra a nivel de salud, ya sea salud pues metabólica, ya sea salud muscular o salud inmunológica, pues van a ser enormes. Es decir, no porque no has hecho una preparación para correr el ultra, que lo vas a poder terminar, pues puede que sí, pero no lo vas a terminar de una forma saludable, ¿no? Y las consecuencias pues pueden ser bastante graves. Yo creo que aquí sí que el entrenamiento muchas veces pensamos en la carrera, soñamos con la carrera y luego entrenamos lo que podemos y decimos, bueno, pues me he preparado lo que he pedido para la carrera. Y yo creo que tendría que ser lo contrario. Es decir, me preparo, entreno y viendo mis entrenamientos entonces puedo decidir el tipo de carreras que hago, ¿no? Y en ese sentido, ah, si ves la mayoría de corredores que entrenan muchas horas, que sí que pasan mucho tiempo, que al final pues están acostumbrados de años a correr a estas distancias, notas que su adaptación es mayor en el sentido de que pueden correr un ultra y terminas terminas bien, la recuperación es buena y puedes volver a entrenar a los pocos días, en menos de 2 o 3 días pues estás volviendo a entrenar, ¿no? Porque tu entreno está adecuado a la prueba, y no al contrario. Es que yo creo que por todos son conocidas imágenes tuyas que han rulado en muchos sitios, ¿no? Acabando una UTMB esencialmente con una sonrisa en la cara, celebrando con el público y realmente, evidentemente hay un nivel de agotamiento importante ahí, pero no es como llega a meta mucha gente que a lo mejor hace un tiempo muchísimo peor, ¿no? Y ¿crees que los mensajes que se lanzan en las redes del querer es poder han hecho un poco de daño en este aspecto? Sí, mucho, ¿no? Al final, esa cultura, yo creo que está cambiando, ¿eh? También creo que ahora la gente tiene más conciencia, se está viendo que las carreras cortas, pues hay más gente que quizá hace pocos años que Ironman y Ultras, pues todo el mundo, por eso, ¿no? Esa cultura de si quiero, puedo, ¿no? Y evidentemente, yo creo que si quieres, puedes hacer cosas, pero no es para mañana, es decir, si quieres, yo le diría, si tu objetivo es terminar un Ultra, vale, miramos a 10 años vista, cómo tiene que cambiar tu vida, cómo que tiene que cambiar tu entrenamiento, cómo que tiene que cambiar tu forma de vida, ¿no? Es decir, si realmente quieres algo, pues tienes que hacer cambios adecuados para llevar pues que tu rutina sea adecuada para afrontar lo que quieras hacer, ¿no? Y esos cambios de rutina, que rutina quiere decir pues el entrenamiento, quiere decir el sueño, quiere decir el descanso, quiere decir la dieta, quiere decir un montón de cosas, pues todos esos cambios, las adaptaciones no salen del día para mañana. Entonces, pues, si realmente quieres, seguramente vas a dedicar pues una gran parte de tu vida a eso, ¿no? Y el mensaje de si quiero, puedo, en el sentido de me pongo este año y al año que viene pues termino una carrera o hago X reto, pues no tiene sentido. Y luego hay la parte técnica también, si miramos en alpinismo, pues hay una parte de conocimientos, de seguridad, de que al final eso pide muchos años de trabajo, muchos años de conocimiento yo creo que si quieres puedes intentarlo, pero tienes que adecuar a toda tu vida alrededor de ello. ¿Tú te has lesionado mucho a lo largo de tu carrera deportiva? No, he tenido lesiones por accidentes, es decir, sí que he tenido unas cuantas de estas. Me rompí la rótula cuando tenía 16 años, corriendo por la ciudad. Volvía de la autoescuela eh, y saltando de una calle a otra, pues piqué con, con un pavé y me rompí la rótula. Luego he roto algunos más huesos esquiando, en caídas, o una vértebra.
Pero básicamente han sido de caídas. Y luego la única vez que he tenido lesiones así más mecánicas fue en 2020, que empecé a entrenar más en llano. Quería hacer algo de ruta y así para probar, o bueno, básicamente era el año también de pandemia y había más carreras y tal. Y sí que me lesioné porque quise adecuar mi volumen metabólico al volumen mecánico, ¿no? Y claro, al final el volumen metabólico que estaba acostumbrado a hacer era muy alto, le puse ese a nivel mecánico y empecé a tener problemas. Aparte de eso, pocas veces, es decir, ha sido más eso, caídas, costillas rotas, huesos rotos algunos, pero más de accidentes. Eventos traumáticos. Y esta pregunta va un poco enfocada hacia donde quiero llevarla, que es que uno de los aspectos fundamentales que siempre se mencionan en el rendimiento a muy largo plazo es la adherencia, ¿no? La adherencia a un generalmente alto volumen de entrenamiento. Evidentemente está el componente motivacional que siempre se menciona, pero también en estos deportes, sobre todo un ultra, por ejemplo, es fundamental no lesionarse, ¿no? Y yo creo que todos los eventos que tú mencionas son principalmente traumáticos, pero realmente eventos mecánicos que se pueden asociar pues, a una mala biomecánica de carrera, etcétera. Y al final, pues si estamos hablando de 10, 12, 14 años seguidos de entrenamiento, que una persona tenga que estar 3, 4 meses al año parada porque tiene eventos de tipo mecánico, pues a la muy larga va a repercutir muy negativamente, ¿no? Y es un poco lo que quería contrastar contigo. Veo que más o menos es como sospechaba. Creo que evidentemente tienes unas capacidades cardiorrespiratorias musculares privilegiadas, has entrenado muchísimo, pero aparte pues ese pequeño componente de suerte, decir, ostras, no me lesiono mucho a nivel mecánico. Bueno, yo creo que más que suerte es el adecuar el entrenamiento a tus capacidades, ¿no? Que cada persona somos distintos, ¿no? Y al final, pues no podemos entrenar todos de la misma manera porque la carga de estrés que le pongamos al cuerpo, pues la vamos a asimilar o no la vamos a asimilar, nos va a producir pues adaptaciones o inflamaciones, y eso depende, es muy individual, ¿no? Y al final, pues yo creo que tuve la suerte desde muy joven ¿de acuerdo? Creo que con 17 años dejé de trabajar con mi entrenadora desde niño, digamos, bueno, desde que es montaña. Y ese año, pues, entró en un entrenador en el equipo nacional de esquí montaña que venía de un método muy clásico de atletismo, con mucha intensidad, con un trabajo más corto, pero más intenso, repeticiones. Y ya desde el principio noté que no me gustaba, ¿no? Ni me lesionaba, pero noté que no me gustaba y tuve la intuición de que no me funcionaría y empecé a entrenarme por mí mismo, ¿no? Y creo que eso fue mi gran suerte, porque he seguido entrenando con un método que luego, hace pocos años, pues haciendo análisis de ADN y de carga y así, pues vi que era lo que a mí me funciona, ¿no? Que es, puedo asimilar mucho volumen, por ejemplo, pero a la que empiezo a hacer intensidad al poco tiempo, pues empiezo a tener problemas, ¿no? Y esa cosa que hice o he hecho toda mi vida de una forma intuitiva, pues ahora vemos que es lo que era adecuado para mí, ¿no? Que para otra persona puede ser justamente lo contrario. Pero yo creo que para tener una carrera larga, evidentemente la continuidad es básica, ¿no? Porque al final... Y se ven atletas veteranos que se retiran y están un año parados y vuelven a entrenar un poco y hacen resultados de gran nivel, ¿no? Pues... a Jesús de España, por ejemplo, ¿no? Que dejó de correr y ha vuelto a hacer carreras populares y está a casi el mismo nivel que antes, ¿no? O en trail, pues no sé, Miguel Eras, que lleva muchos años allí. En ciclismo lo vemos, ¿no? Ciclistas que se han retirado y que siguen dando el mismo nivel. Y eso es porque han pasado muchos años haciendo todo el trabajo, todo el entrenamiento, han tenido una continuidad enorme durante muchos años. Y esas adaptaciones no se pierden del día para la mañana, esas adaptaciones quedan, ¿no? Y si queremos crear esas adaptaciones, lo que tenemos que hacer es eso, es esa continuidad y ese estímulo continuo. Y para eso, pues no te puedes lesionar. Y creo que para no lesionarte es entender bien cuál es tu individualidad, cuál es lo que tu cuerpo puede asimilar y cuáles son las cosas que tu cuerpo no llega a asimilar bien, ¿no? Para ponerle la justa carga y que no
que no sea lesivo todo el entreno. Justo te iba a preguntar, en tu experiencia de estos últimos años, volumen o intensidad. Ya veo que por tu respuesta claramente priorizar el volumen. Y te retuerzo un poco la pregunta. Si tuvieras tiempo reducido, ¿seguirías manteniendo más o menos las mismas distribuciones o intentarías tirar más hacia intensidad? Yo seguiría las mismas distribuciones porque es que si hago mucha intensidad me rompo. O con pocas semanas de intensidad. Mira, por ejemplo, este año tengo una carrera en pocas semanas y eso que dices, ostras, la carrera está llegando, tengo que empezar a meter calidad, y digo, no, espera, a las 6, 8 semanas como mucho estirar 8 semanas de meter intensidad, porque si no sé que voy a coger la forma muy rápido, me voy a pasar y voy a empezar a tener problemas o a pasarme de forma, a empezar a estar cansado. Entonces, es aguantar el máximo volumen, a trabajar otras adaptaciones hasta entonces. Y yo creo que es el problema, y también un problema en la ciencia en general, es que al final, cuando buscamos análisis de métodos de entrenamiento, al final lo que hacemos es medias, ¿no? Escoger una muestra de personas, les hacemos un trabajo distinto a los grupos, ¿no? Y sacamos una media, ¿no? Y aquí pues vemos lo que le funciona más a la media, pero en el alto rendimiento, incluso en el rendimiento normal, la media no nos va a ayudar, ¿no? Porque al final sí que es verdad que va a salir gente muy fuerte, ¿no? Tú coges un grupo de 100 corredores y los metes a correr a 200 kilómetros por semana con 3 sesiones de intensidad, y los que salgan van a ser buenos, Los que pero sobrevivan. esos van a ser 3. Y quizá de los 97 restantes, si hubieran entrenado de una forma distinta, podrían llegar a ser al mismo nivel. Entonces yo creo que para mí no me funcionaría al hacer menos horas a más intensidad. Para otros podría ser el contrario, aunque tengan muchas horas, no les serviría hacer tanto volumen y sí que les sirve hacer más intensidad. Es decir, vamos a la individualización de qué es lo que necesita cada deportista. Luego, evidentemente, a alto nivel, pues horas, el volumen está claro que es básico, ¿no? Que es una de las formas de crear las mayores adaptaciones. Luego, como le distribuyes, yo creo que aquí también está la labor de cada entrenador. Me has estado hablando de la carga de entrenamiento y tengo mucha curiosidad por saber cómo la monitoreas tú en una disciplina en la cual no hay un monitoreo claro de carga externa, como puede ser el ciclismo con la potencia o el atletismo de pista o asfalto con ritmo por kilómetro, ¿no? ¿Cómo lo monitoreas tú? Pues es un poco Percepción un de puzzle. esfuerzo. Sí, no, básicamente el 90, claro, el 90% de mi entrenamiento es percepción de esfuerzo. Porque es volumen, zonas bajas, o incluso cuando hago intensidades medias o altas, percepción de esfuerzo es básicamente lo que utilizo más, también porque creo que he llegado a un punto de conocer mi cuerpo, de saber ajustarlo muy bien, de que la percepción de esfuerzo esté muy vinculada a lo que quiero, a la carga interna en la que quiero trabajar, ¿no? Pero luego sí que evidentemente hay carga externa que a veces o externa o interna que la monitorizo, ¿no? Puede ser pues trabajando en la cinta de correr, por ejemplo, pues ritmos, evidentemente. Fuera, si trabajo en llano, puede ser también esos ritmos. Si es en subida, o bien son circuitos que conozco muy bien, hay una subida aquí que he hecho 300 veces cada semana al año, pues voy al menos 1 o 2 veces, pues que allí al final la carga externa es que me sé los pasos de cada 100 metros de desnivel, pues al final es el ritmo, ¿no? El ritmo en ese circuito que ya conozco. Luego, básicamente, luego sí que para cosas más de volumen y así, evidentemente, desnivel, a tiempo, pero básicamente es RPE para la intensidad, y luego carga externa en algunos trabajos así más específicos de velocidad, pues en llano o en subida, normalmente ir a buscar los mismos sitios que siempre corro, que ya sé cómo se le cuido. Luego, a nivel de carga interna, pues
sí que utilizo el pulso, que al final es, aunque tiene variaciones, tiene menos variaciones que otras cargas internas, ¿no? Y sí que lo utilizo más a nivel de mirar datos después. Durante el entreno, pues lo miro si hay algo que es raro, es decir, si las pulsaciones no suben o si suben muy rápido, entonces sí que miro y digo, bueno, pues algo aquí pasa. Si veo que voy normal, no me fijo tampoco mucho y digo, bueno, pues voy a RP. Luego, pues cosas más específicas. Lactato, por ejemplo, sí que mido pues en algunos test, en algunas cosas, pero el lactato es muy variable. La verdad es que hay que... Ahora se está poniendo mucho de moda también el lactato y así, pero yo creo que para entrenar bien con lactato hay que conocer muy bien cuáles son los factores que lo alternan, ¿no? El otro día hice un test aquí en casa, mismo test por la mañana, por la tarde, a submaximal. Por la mañana la curva de lactato, es decir, me subía a unos valores, digamos, no sé, no me acuerdo exactamente, pero 3,5, 6,5 a 8,5, por ejemplo. Y a la tarde hice el mismo test, misma velocidad, mismo pulso, y estaba a 2,5, a 4,5, 5, o sea, es decir, mucho más bajo. Y ¿por qué no? Pues hay muchos factores que alteran el lactato, lo que has comido, la activación previa, si tú si estás ya activando el buffering o no. Y yo creo que el lactato es muy interesante, pero hay que hacerlo mucho y hay que entenderlo bien. Y luego en altura o cosas así, sí que, por ejemplo, la saturación de oxígeno a nivel muscular es muy interesante mirar esto. La otra cosa que también es interesante a nivel de RP, se ha visto que está bastante vinculada con la frecuencia respiratoria. Es decir, que es otra cosa que incluso en carrera, por ejemplo, en ultra trail, al final de un ultra trail, dirías por pulso vas a zona 2, por lactato pues puedes ir a zona 2, por cadencia, velocidad, pues vas a zona 1 o 2, pero tu RPE puede estar a 8, ¿no? Y es porque es decir, no hay un estado estable, ¿no? Lo de los estados estables funciona en pocos minutos, pero hemos visto que la fisiología pues va cambiando a través del tiempo. Y la cosa que sí que cambia es la frecuencia respiratoria, es decir, al final de una carrera de larga distancia vas a llevar la misma frecuencia respiratoria de V2 max con el pulso, el lactato, otros factores internos de zonas más bajas, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa interesante para mirar, sobre todo en cosas más largas, donde el estado está, o bueno, sí, la divergencia entre un estado fresco pues es más grande. En línea con esto, en el mundo del ciclismo, en los últimos años hemos tenido una rotura de paradigma muy grande en cuanto a nutrición, con los gramajes incrementales de carbohidratos que estamos metiendo. Y eso lo hemos visto reflejado en una durabilidad y repetibilidad mucho más grande, y se está viendo también los resultados de las carreras, ¿no? Yo, pensando en el mundo del ultra trail, digo, fenomenal, digo, esto es importantísimo. Pero por otro lado, y de hecho, pues nuestro colega Aitor Villibay, por ejemplo, tiene un paper interesante sobre esto precisamente en ultra trail. Pero por otro lado, también pienso en las dificultades que tiene la carrera a pie en cuanto a alimentación, intentar meter mucha alimentación por hora. Y que te quería preguntar un poco, ¿has testeado en función de estas nuevas tendencias? ¿Lo estás aplicando? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, al final con Aitor también hemos hablado mucho y también ya desde hace años pues lo testeamos y ahora yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es en carrera, una es en competición, que allí sí que necesitas toda la energía que puedas, ¿no? Que dispongas. Y evidentemente pues es intentar maximizar, ¿no? Y en carreras cortas, yo creo que en carreras cortas la dificultad es que con el ritmo alto es difícil comer tanto, ¿no? Y por el impacto también, pero puedes llegar a comer en una carrera corta, no llegas a los 100, 120 porque tampoco lo necesitas, la verdad. No, con lo que llevas de reserva de la cena antes ya es suficiente, ¿no? Y que tomes
pues a 60 o 90 gramos, bueno, 90 ya, y cargas cortas ya es mucho, ¿no? Pero entre 60 y sí, 60, 80, pues ya es suficiente. En ultras sí que es interesante. Claro, en ultras el problema es que claro, vas a hacer una ultra que quizá vas a gastar en la carrera 8.000 calorías. Es imposible comer 8.000 calorías en ese tiempo. Entonces, pues haces cuál es el máximo que puedo comer en carbohidratos y luego pues intentar poner algo más de otras calorías que pueden ser pues de grasas, sí, básicamente. Y aquí sí que estamos por allí entre 100, 120, también depende de los momentos. Y aquí el problema yo creo que en ultras es más que quizá a veces a las 10, 14 horas pues sí que puede haber una saturación, ¿no? ah, de, de la ingesta, pero aquí sí que se puede jugar con el tomar otras cosas, ¿no? Y sí que lo que he hecho los últimos años que me ha funcionado muy bien ha sido pues voy a mantener esa base vale, voy a comer tantas calorías, tantos gramos de carbohidrato sobre esa media, ¿no? De 100, 120, pero voy a jugar en las zonas más con menos intensidad, pues voy a aportar algo más quizá de grasa, ¿no? Para también dejar recuperar y para aportar esa vía metabólica también en ese momento. Y luego en momentos más intensos, pues sí que voy a subir más a la ingesta de carbohidratos. Y la verdad es que no he tenido ningún problema en ese sentido y sí que he notado eso, que la durabilidad es muy buena. Luego, por otra parte, en el entrenamiento, ahora también haciendo muchos test con Jesús Álvarez, a EMS, a nivel de lo que hablamos antes también, de la salud, la salud para tener continuidad, ¿no? Pues evidentemente el comer mucho todo el tiempo, pues también hace que tus músculos pues el estómago todo eso, no descanse tanto, ¿no? Y luego problemas que pueden venir más por la parte más química de algunos alimentos, por la parte más sí, todos los problemas que pueden venir más en la parte más de intestinal, por eso, ¿no? Entonces, en competición sí que subo a esos niveles, en entrenamiento como muy poco, muy pocas veces. Quizá un día por semana que tengo una salida larga e intensa, pues voy a tomar un gel o voy a comer quizá antes del entreno más. Para eso, si no intento, pues no comer mucho. Luego, creo que aquí también al tener mejor metabolismo, al entrenar mejor metabolismo, pues es más fácil que seas capaz de asimilar cargas altas de substrato durante las carreras, ¿no? Porque tu metabolismo pues estabas adaptado a oxidar distintos substratos, básicamente por allí. Entiendo entonces que en carrera tiras bastante geles, ¿no? ¿Y qué alimentos más consumes una vez, por ejemplo, si quieres meter más grasas? Pues mira, por ejemplo, hace un par de años en UTMB Hard Rock, pues allí le metía, también había hecho pues con un potaje que llevaba pues distintos tipos de frutos secos, con aguacate, también había azúcar como dátil, como banana, todo triturado, mezclado, ¿no? Luego en intensidad... Una especie de papilla. Una especie de papilla. Sí, bueno, lo llevaba en un soflas, ¿no? E iba comiendo con ello. ¡Ostras! Y sí, básicamente. Pero más que nada es eso, también para cambiar, ¿no? Igual que también en algunos momentos de la carrera, pues patatas cocidas frías, ¿no? En algún momento también entra bien, ¿no? Que, bueno, vas tranquilo y dices, bueno, dejo recuperar al aportar carbohidrato, pero de otra forma, ¿no? Y yo creo que es ir jugando un poco con la intensidad. También lo que vimos, por ejemplo, en el UTMB fue interesante, que vimos que estaban todos los metabolismos, o sea, todos las
distintas pathways estaban súper activadas, ¿no? Ya no solo carbohidratos y grasas, sino también a nivel de utilización del lactato como substrato, con el butirato, todo eso, pues estaba todo activado, estaba todo muy activado, ¿no? Entonces, aquí, con ese tipo de esfuerzos de larga duración, pues sí que si quieres ir rápido, ¿no? Al final usas todo, ¿no? Y incluso sobre todo eso, lo interesante también es como el reciclaje de lactato, pues era una fuente muy importante de substrato. Me has contado antes que tenías una salida larga, semanal. ¿Intentas reproducir la duración de las carreras o te quedas mucho más corto en esa salida? No, a ver, no es una salida por semana, pero sí que, por ejemplo, en invierno básicamente cada día hago volumen y volumen pues con esquís, pues hago 5 o 6 horas a 4 o 5 mil metros de desnivel, ¿no? O sea, es largo básicamente cada día. Luego ahora lo que sí que hago y allí pues normalmente allí no como, ¿no? Llevo un bidón de agua y ya está. Pero luego sí que, por ejemplo, ahora que ya se acercan las carreras, sí que hago una salida cada semana, a veces cada 2 semanas, por ejemplo, de 40 a 50 kilómetros, que los últimos 20 kilómetros son a ritmo de carrera, ¿no? Por ejemplo, ahí sí que como algo. Sí que me gusta hacer intensidad a veces con sensaciones de carrera, es decir, sí que es importante a veces hacer intensidad fresco, ¿no? Para desarrollar la velocidad, para desarrollar más la parte de neuromuscular o biomecánica incluso, pero sí que acercándome a las carreras encuentro bastante interesante el hacer trabajos, pues eso, decir, vale, sé que en la carrera que tengo, que son, no sé, si es una maratón la que estoy preparando, pues al kilómetro 30, que es cuando las cosas se van a empezar a jugar, pues voy a estar a un estado de fatiga X y es allí donde tengo que apretar, ¿no? Entonces el entreno puede reproducir un poco esto, ¿no? De llegar a ese estado de fatiga que lo puedo hacer, o bien si es un ultra, lo voy a hacer quizá con 3 días acumulando a trabajo y fatiga, y luego, o sea, al cuarto día, pues haciendo un trabajo intenso, o si es una carrera más corta, pues haciendo eso, quizá 2-3 horas a zona 2 y luego pues hacer 2 horas a ritmo de carrera, ¿no? Y luego pues se puede jugar un poco, pues vale, pues voy a probar que en las primeras horas pues me deshidrato, ¿no? Para llevar un poco más de acidez. O, no sé, al día anterior pues hago un poco de ayuno para forzar un poco más, y porque en el ultra, como el gasto calórico va a ser más grande, pues sé que aunque coma, pues voy a estar en X déficit, ¿no? Pues intentar jugar un poco con estar digamos, en el estado fisiológico que en la carrera va a importar. Pero bueno, esas sesiones también hay que vigilar porque es fácil pasarse, sino también porque vas a jugar un poco al límite, dar el estímulo correcto y parar y descansar bien, porque si no es fácil de pasarse. Son ya 20 años como deportista de alto nivel. Es una carrera ciertamente longeva ya. Y yo, a raíz de eso, te hago 2 preguntas. Por un lado, en base a las métricas que manejas tú, ¿crees que has alcanzado tu nivel máximo ya? ¿Lo has pasado ya? ¿Estás en caída? ¿Crees que todavía te queda margen de progresión? Y segunda pregunta relacionada con esa, ¿cuál es la clave para conseguir estar tantos años manteniendo la progresión? Bueno, pues mira, justo hoy en un entreno he hecho una subida que hago, pues he hecho, no sé, 500 veces, pues he hecho el segundo mejor tiempo de siempre, ¿no? Entonces, yo creo que Pregunta respondida. No, pero sí, creo que sí, pero también porque he entrenado los últimos años, estoy entrenando más, compitiendo menos, que quiere decir que al final a las carreras pues llego más en forma, o que el objetivo también es distinto. Antes quizá era más a ganar la carrera, ¿no? Y buscaba quizá la parte más táctica para decir, bueno, voy a usar
mínimo de energía posible para intentar ganar, y ahora quizá pues es más de prepararme muy bien para llegar a las carreras. Entonces, yo creo que estoy más, mi rendimiento es más alto porque estoy entrenando mejor, pero porque también el objetivo es distinto, son menos competiciones, eso quiere decir que también puedo entrenar mejor para esos objetivos más concretos. Y luego porque he ido mejorando cosas, ¿no? La alimentación, pues cuando era joven, pues le daba cero importancia a el trabajo, pues más específico, pues tampoco lo trabajaba mucho, ¿no? Lo que era la parte de recuperación entre carreras, pues como competía cada fin de semana, pues tampoco estaba allí, ¿no? Entonces, entreno mejor, por eso yo creo que puedo seguir rindiendo más y compitiendo menos en ese sentido. Pero yo creo que todo viene mucho de la motivación. Al final, el alto rendimiento, una cosa es el rendimiento que siga rindiendo, y la otra es que el hecho de entrenar, una cosa es entrenar la parte bonita, ¿no? Por ejemplo, para mí, ir al monte, hacer horas, eso lo voy a hacer siempre, porque me gusta, o siempre que pueda, ¿no? Pero luego el entrenar para el alto rendimiento, para una competición, que sí que hay muchos días que te duelen bastantes cosas, que metes sesiones duras cuando estás cansado, toda la parte de prepararte, o sea, de las competiciones y así, pues yo creo que es la parte más mental, ¿no? La que decide a uno, pues si es a tener esa continuidad, ¿no? Pero al final yo creo que lo más importante es que te apasione, ¿no? Al final, que si te gusta el entrenamiento y encuentres la buena carga, que tu carga de entrenamiento pues es la adecuada, pues es la clave, ¿no? Para durar años. En ámbitos de psicología del deporte, ahora que mencionas la motivación, se habla mucho del término del burnout del campeón, que básicamente se refiere a los grandes campeones que realmente a nivel reglado ya no les queda mucho por ganar. Tú una vez cuando consigues una medalla olímpica de oro y otra, un Michael Phelps, o puede ser tu caso, ¿no? Que no sois muchos en el mundo, entonces al final, porque incluso en el mundo del ciclismo dices, bueno, he ganado el Tour, el Giro y la Vuelta, y digo, ya, pues bueno, todavía me puedes ganar una Roubaix o me puedes ganar un Mundial, etcétera, todavía tienes donde buscar. Pero en un caso como el tuyo, y por eso quiero aprovechar que te tengo aquí, realmente ya es muy complicado encontrar motivación en una competición reglada donde esencialmente lo importante lo has ganado todo y varias veces generalmente. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo se encuentra la motivación? Tantos años a tan alto nivel y habiéndolo ganado esencialmente todo, donde básicamente yo creo que los retos ya te los tienes que poner tú porque lo que te pueda ofrecer la competición, pues lo has conseguido, digamos, todo. Sí, a ver, también hablando con otros deportistas de alto nivel, ¿no? Y yo creo que al final ah, es eso, ¿no? Hay mucha gente muy buena, muchos deportistas muy buenos, hay menos que ganan, hay menos deportistas que ganan, ¿no? Y menos que ganan durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que aquí la diferencia principal no es fisiológica, sino que es mental, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas. Una es el hambre no de competir, sino de rendir, ¿no? De sacar rendimiento. Yo creo que eso es una cosa que se ve bastante en gente que gana bastante y durante mucho tiempo, ¿no? El hecho de que siempre se encuentran motivaciones, ¿no? Y esa motivación puede estar dentro de la competición reglada, pero utilizar esa competición reglada para encontrar nuevos retos, ¿no? Es decir, yo creo que para mí ha sido, pues mira, cuando era joven, pues quería participar y luego ganar estas carreras, ¿no? Una vez las ganas, pues dices, pues ganar estas carreras durante el mismo año, ¿no? Y luego, pues estas que son muy distintas, una larga, una corta, pues hacerlo la transición en la misma semana, ¿no? O un proyecto que, o sea, ahora, por ejemplo, proyectos de montañas que sé que voy a llevar al límite. Yo creo que el hecho de encontrar motivaciones es muy fácil. Es decir, yo creo que para un deportista que tenga esa capacidad de no solo de rendir, sino también de ganar, entre comillas, ¿no? Pues el encontrar retos
es fácil en ese sentido, ¿no? De decir, vale, pues es que el reto siempre está allí, ¿no? Porque siempre puedes hacer más y a la que haces un poco más, pues no es decir ya lo he hecho, sino que lo que ves es, vale, pues no, es que eso me abre la mente a que eso quizás es posible, ¿no? Y lo que cuando empecé, pues ni lo imaginaba porque no entraba dentro de mi esfera de pensar, ¿no? Porque dices, bueno, voy a ganar esa carrera, lo preparo todo para esa carrera, luego ganas esa carrera y ves que, vale, pues es posible quizás hacer eso y eso y eso, y que cada vez el reto puede ir creciendo en el sentido de que ves que se van abriendo nuevas oportunidades, que aunque sean quizá las mismas carreras, que quizá es la forma de hacerlo, quizá es combinarlo con otras cosas. Pues hay retos, yo creo que aquí es fácil de seguirse motivando y por eso yo creo que gente que gana bastante, normalmente pues siguen ganando durante tiempo por ese sentido, ¿no? Porque el reto siempre es allí y siempre puede ser algo más. Y por otra parte, yo creo que es también la gran diferencia, yo creo, es el saber, no saber sufrir, sino una diferencia importante, yo creo, es la tolerancia al dolor. En general, la gente que gana más, yo creo que es una diferencia, ¿no? Entre deportistas muy igualados, de muy alto nivel, pues la tolerancia al dolor es distinta, ¿no? Y aquí viene la motivación, ¿no? ¿Por qué eres capaz de tolerar el dolor hasta esos niveles cuando es la motivación en un sentido muy, muy visceral, ¿no? Al final, es decir, ¿qué es lo que cuánto importante es esa carrera para ti, ¿no? Y eso quizá a deportistas muy buenos, pues es decir, vale, pues que me da igual sufrir tanto que puedan, metafóricamente, que pueda morir, ¿no? Pero el sentido de decir cuál es la importancia que le doy en el sentido de hasta qué punto estoy dispuesto a sufrir para conseguir eso, ¿no? Y yo creo que esa parte psicológica es en el muy alto nivel es una cosa que hace diferencias. Es muy difícil de entrenar, es decir, yo creo que eso hay una parte que es muy, muy innata o que se ha forjado en los primeros años de competición. Y sí que se puede entrenar, pero es difícil, ¿no? Y tampoco es una cosa que yo creo que sea relevante para la sociedad en general, porque al contrario, lo que hablamos al principio de no vayas a buscar a lesionarte y así, pero si se junta un poco las dos cosas, ¿no? De tener la preparación necesaria para algo y también de saber llegar a esa tolerancia al dolor en el entrenamiento y luego en la competición de llevar al límite pues tu cuerpo y tu mente, pues es los que hacen esa diferencia. Yo algo similar he observado con relativa frecuencia en el mundo del ciclismo, donde corredores pues que eran buenos, pero a lo mejor consiguen ese resultado extra que les hace cambiar de contrato, posicionarse mejor, tener más reconocimiento. Y ves como en los sucesivos años sí que les cuesta un poco más. Es decir, tengo que volver a hacer el mismo esfuerzo para estar ahí. Es como, ostras, ya estoy bien, ¿no? Y yo lo he observado en varios casos. Y ahora que lo mencionabas, yo creo que la capacidad de mantenerte ahí año tras año tras año, me parece que hay muy poca gente, que es incluso en el alto nivel, que es capaz de reproducirlo tantos años. Pues yo creo que tu caso también en ese aspecto es bastante especial. Y luego, los que hemos seguido tu evolución, yo, por ejemplo, que hago del mundo del alpinismo, siempre me ha parecido bastante curiosa porque ves desde las carreras regladas, ¿no? A hacer los récords del Cervino, desde Cervinia, etcétera, en Black. Pero luego incluso cosas, ¿no? La Norte Lager que hiciste con Ulistec, con el difunto Ulistec, o la Colton McIntyre en las rogas con Simón Elías, y dices, bueno, sí, Simón y Willis eran unos auténticos cracks, pero luego miras los tiempos de paso y dices, ostras, esto ya es alpinismo a un muy buen nivel para hacer esto en estos tiempos, ¿no? La que es lo que Kilian sabe correr muy bien por el monte, pero dices, bueno, aquí había una transición también. ¿Dirías que en estos momentos de tu carrera deportiva has ido encauzando más tu motivación hacia tus retos con las montañas más que hacia competición reglada? Sí, y combinarlo, yo creo, sobre todo, ¿no? El hecho de hacer proyectos
de alpinismo, ¿no? Y luego proyectos de competición, ¿no? Porque las carreras al final es una excusa muy, muy, muy tonta para entrenar bien. Es decir, si sé que tengo X carrera en el calendario, pues ah, por voy a entrenar bien para estar fuerte en la carrera, ¿no? Pero básicamente ah, luego eso es como la excusa que me pongo para poner ese extra plus de entrenamiento. Luego, pues así que hay una parte importante de la temporada que está más en los retos más de montaña, ya sea pues en Himalaya o aquí en Europa o así, de más de encadenamientos o cosas así, ¿no? Y al final, también porque he encontrado que por una forma distinta es a nivel de rendimiento, de otra forma, pues se puede ir mucho más lejos a buscar cosas, ¿no? Porque hay la parte, bueno, cuando vas en Himalaya hay la parte de la altura que es brutal, ¿no? El reto a nivel fisiológico que te supone pues ir allí, si además vas en estilo alpino, que quiere decir que básicamente haces tiradas muy, muy, muy largas a ritmos, digamos, altos a nivel fisiológico, en esa altura, ¿no? Pues es brutal toda la parte de rendimiento que hay. Y luego hay toda la parte de creatividad, ¿no? También de buscar líneas y la parte mental, ¿no? Con eso de aceptar ciertos riesgos, de aceptar ciertas situaciones, en situaciones complicadas, pues tomar las buenas decisiones, ¿no? Y eso realmente a nivel cognitivo es brutal, ¿no? Aparte de la parte creativa, que yo creo que es súper bonita, ¿no? De buscar la estética en subir o bajar o encadenar unas montañas. Hemos mencionado ya que son 20 años ya al más alto nivel. ¿Qué le dirías hoy en día a aquel Kilian de 16 años que estaba empezando en esto? No voy a hablar de errores porque lógicamente todo pues, nos sirve para aprender y mejorar y llegar a donde estamos ahora, pero sí, mirando de manera retrospectiva, un poco de alguna manera, ¿qué es lo que has aprendido a lo largo de este tiempo que si lo hubieras sabido desde que tenías 16 años hubieras hecho así de golpe? Bueno, yo creo que, como decías, se aprende de los errores, ¿no? Y seguramente los errores me han llevado donde estoy ahora, ¿no? Y he hecho muchos, ¿no? Evidentemente, cosas que ahora digo, ostras, si hubiera empezado a trabajar eso antes, ¿no? No sé, cosas de fuerza o alimentación o tal, pero es que quizá el hecho no sé, cuando era joven que hacía tiradas de 10, 15 horas sin comer ni beber, pues quizás que eso ha servido para lo que soy capaz de hacer ahora, ¿no? No lo sé, es decir, yo creo que los errores han formado parte de mi evolución también. Lo que sí que me acuerdo, una cosa que creo que me ha acompañado siempre, es una cosa que me dijo aunque cuando empecé, pues mi entrenadora y así me dijeron muy claro, ¿no? Que al final, yo me acuerdo cuando cuando empecé a competir, nunca hablábamos de objetivos, ¿no? Nunca hablábamos de ganar esa carrera o de entrenar para esa carrera. Hablábamos de entrenar para mejorar, ¿no? Y para seguir progresando, ¿no? De acostumbrarse a entrenar, de acostumbrarse a mejorar día a día, ¿no? Y a ver dónde podemos llegar, a ver qué es lo que podemos hacer. E incluso eso, cuando fui campeón del mundo cadete, junior de esquí de montaña, y en ese momento es que aún no hablamos de resultados, de conseguir a X o tal, ¿no? Es decir, vino de forma casi más natural. Al final dice, ostras, pues he ganado este año pues UTMB, Cegama, Copa del Mundo y tal, pues quizá el año que viene pues sí que me puedo plantear objetivos, ¿no? Pero yo creo que el foco siempre estaba en eso, ¿no? Y decían, no, es que no pienses en las carreras, piensa en hoy, en mañana, en seguir progresando, en seguir mejorando en el entrenamiento. Yo creo que eso es una cosa que me enseñaron y que creo que es lo que me ha acompañado toda mi vida y que fue acertado, ¿no? Por el acostumbrarme a entrenar y a seguir mejorando siempre, de no estancarme en un resultado, y también a nivel mental de dónde pones el foco, ¿no? De que al final de una carrera es que pueden pasar mil cosas. Quizás estás muy en forma, pero XXX y te sale mal. Y si todo tu entrenamiento está focalizado en obtener un resultado, pues lo vas a
vas a pensar, pues qué mal todo, ¿no? Y si tu foco está en el entrenamiento, está en el progresar, pues al final la carrera quizá ha ido mal, ha ido mala suerte, pero has visto el progreso en cosas, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil el seguir para adelante. A tenor de lo que me cuentas, yo creo que tu caso es un claro ejemplo de una orientación a la tarea y no al ego, ¿no? También se intuye por lo que cuentas, ¿no? De que incluso cuando ya no estás rindiendo al más alto nivel, que seguirás saliendo a correr por el monte. Me acuerdo también de David de la Cruz, que lo tuve aquí hace poco, y que me contaba que, bueno, él estaba ya a punto de retirarse, pero decía, me va a dar ciertamente pena al retirarme. O sea, a mí me gusta andar en bici, me gusta salir a entrenar, ¿no? Yo creo que al final ya son muchos casos así que he visto, que realmente el orientarte a disfrutar de lo que haces y los resultados ya llegarán, muchas veces te llevan más lejos que cerrarte, ¿no? A ese resultado, porque si no, luego grandes expectativas, grandes decepciones. Sí, sin duda, ¿no? Y en el largo tiempo, es que si quieres entrenar durante muchos años, hay que disfrutarlo en deportes de resistencia, es que si no, no aguantas. Mentalmente son muy exigentes. Has mencionado brevemente la fuerza, me salgo un poco del temario. ¿Entrenas fuerza? Si es que sí, fuerza convencional, o también haces el trabajo, lo que se denomina comúnmente de core. Quería saber un poquito de esto. A ver, en los Uy, últimos años... esa Sí, sonrisilla. sí, sí. Bueno, los últimos años he empezado a hacer un poco en pretemporada más específico, sí, un par de veces por semana, pero a la que empieza ya la temporada más ya no, básicamente no lo priorizo porque no me dan las horas y creo que la fatiga que me supondría pues sería contraproducente, ¿no? O que valoro que el trabajo que hago, aparte hablamos de fuerza en el gimnasio, entre comillas, ¿no? Porque fuerza es Sí, todo es fuerza, ¿no? Es todo decir, es fuerza, eso. Fuerza todo por es tiempo, fuerza, sí, sí. resistencia. Sí, por eso, ¿no? Pero luego también, claro, si lo miro así más a largo plazo, a las actividades que hago a nivel diario, pues el viernes estoy esquiando cada día, ¿no? Que a nivel de fuerza, pues se trabaja mucho, ¿no? Hay tanto en la subida, porque vas lastrado todo el tiempo, como en la bajada, con excéntricos muy largos. Escalando en la montaña, pues hay también fuerza muy explosiva en momentos, ¿no? Que hay pasos que tienes que hacer grandes movimientos con poco tiempo. Corriendo por el monte, pues también hay una parte más de saltos, ¿no? Y a las subidas, pues un trabajo de fuerza muy grande. Es decir, sí que he trabajado la fuerza durante toda mi vida de una forma natural. Cosas que he introducido ahora, pues quizá algo muy específico en algunas zonas que veo que tengo descompensaciones o así, pues vale, voy trabajando eso para mantenerlo, o más la parte neuromuscular, ¿no? Para trabajar cadencias altas, que al final en los deportes que hago, o por mi forma de entrenar, que es estar en monte, que es mucho desnivel, que está, pues las cadencias altas las toco poco, ¿no? Entonces sí que hago un trabajo muy específico de cadencia en algunos momentos al inicio de temporada de correr. ¿Dirías que en tu caso realmente la falta de gimnasio se debe a motivos físicos de recuperación y de coste de oportunidad? ¿O hay un componente ahí de que te da pereza meterte en un gimnasio? No, las dos cosas, creo también, porque al final, a ver, sí que me da pereza, pero cuando lo hago, pues tampoco tan mal, ¿no? Pero básicamente a la que empiezo a hacer cargas muy altas de entrenamiento, pues no, es decir, el load, digamos, que hago, pues no es lo que veo que tiene más, más rendimiento, ¿no? Pues si meto fuerza o si meto gimnasio, pues sé que voy a quitar horas de esa otra cosa que es más necesario, que me aporta más al rendimiento que eso, ¿no? Entonces es mirar los pros y los contras sabiendo cuál es el total de energía que puedo utilizar en el día, en la semana de entrenamiento o tal. Y básicamente por eso. Pero volvemos a lo de antes, que eso es una cosa muy individual en el sentido de que a mí me funciona porque por también todo el trabajo de fuerza que hago en montaña y así,
y porque mi volumen de entrenamiento, mi carga de entrenamiento fuera, aparte de eso, pues no me permite o al introducir fuerza pues sería creo que negativo. Para ir concluyendo ya, me gustaría hacer como una breve reflexión, porque hoy en día, según en qué círculos te muevas, sobre todo en Internet, parece que para ser entrenador en deportes de resistencia o incluso para triunfar como entrenador o como deportista, tienes que hacer una cátedra en ciclismo, en entrenamiento por potencia, también sí puede ser en lactato, etcétera. Y curiosamente, yo cuando hablo con vosotros, me acuerdo cuando hablaba con Carol Cabestre, por ahí campeona del mundo junior skyrunning, contigo, o cuando hablé con Stephen Seiler, sería un poco el equivalente a nivel científico, y todo el mundo realmente te habla, no, percepción subjetiva del esfuerzo. Y todos al final habláis de lo mismo, que es que el entrenamiento sea divertido y luego ya así eso que venga la estructuración y todo lo que tú quieras, ¿no? Pues muchas veces a mí me contrasta mucho eso con lo que veo en redes sociales de todo súper acotado, matemático, tal, no sé qué, uy, que has ganado 2 vatios durante esta semana, y al final realmente hablo con vosotros y veo que os vais a lo más básico, a lo más elemental, y eso intentáis hacerlo bien y disfrutarlo, y eso se traduce, ¿no?, en que acabáis entrenando más, mejor, y luego ya así eso llegan los resultados. Pero me parece una anécdota el tema tanto de la percepción subjetiva como de la motivación como prioridad, ¿no? Sí, no, y sobre todo yo creo que hoy queremos encontrar pues la fórmula mágica, ¿no? Y la fórmula mágica pues no existe, o la que sí que existe, que la conocemos, pues no es sexy, ¿no? Es decir, tú puedes vender, no, es que tienes que hacer esas series o, no sé, intentarlo reducir todo a algo vistoso y fácil de entender, ¿no? O que a la gente le puede motivar, ¿no? Pues ahora leí, no sé, miraba en Twitter, decían, ¿cómo mejorar? Si quieres mejorar a tu V2 Max y tal, el método noruego. ¿En qué consiste el método noruego? Consiste en hacer 4 series de 5 minutos con recuperación de, no sé, dices, es que no has entendido nada, es que a ver, no sé, el método noruego es el mismo método que todos, es decir, es hacer mucho volumen, mucho trabajo baja intensidad, trabajo alta intensidad también bastante, al final secretos hay pocos, lo que no son divertidos de explicar, ¿no? Porque se tienen que hacer horas a intensidades distintas, y se tienen que hacer trabajos con todos los distintos pathways metabólicos, se tienen que hacer trabajos pues todo esto, ¿no? Y todo esto, pues, necesita años, necesita tiempo, por eso necesita la motivación, ¿no? Y luego yo creo que la parte específica, que sí que es muy importante, pero es la parte de arriba de todo, ¿no? Es decir, vale, pues voy a hacer ese trabajo de intensidad a tantos vatios si son ciclistas, o a ese ritmo de carrera si eres atleta, o a esa, no sé, al lactato o ese desnivel, velocidad ascensional, pues sí que es importante para preparar la carrera específica, y lo vas a hacer de una forma milimetrada porque tienes toda esa base detrás que te permite sacar todo eso, y porque eso es lo que te va a hacer quizás ganar la carrera, pero ganar la carrera cuando lo que estás dudando, o sea, cuando el entrenamiento no es para terminar la carrera, sino es para hacer primero o segundo, o hacer primero o tercero. Vale, allí es importante ese entrenamiento. Allí es donde van a meter las diferencias. Pero es que necesitas una base detrás. Y la base es eso, son horas, son estímulos distintos, es tener esa salud que hablábamos antes de que todo esté acorde, ¿no? Que no te lesiones, que tengas pues salud en todos los sistemas. Y todo eso pues es la forma de vida, es cómo has organizado pues eso, tu forma de vida, cómo has organizado tu entrenamiento, el volumen que le metes, es todo, ¿no? Y eso es más aburrido de explicar, no cabe en un clip, o no cabe en un reel de Instagram, sí. Sí. Hay 2 conceptos relacionados con esto que me gusta, siempre soy pesado con ellos. Por un lado, el intento de robotización del deportista, ¿no? Yo creo que al final acabas... Y luego, sobre todo en cuanto a los entrenadores,
parálisis por sobreanálisis, ¿no? Tienes tantos datos que realmente no sabes ni por dónde coger, ¿no? Y yo creo que muchas veces la gente joven que está entrando ahora al campo de entrenamientos se asusta de ver lo que hay, ¿no? Es decir, ostras, pues yo no voy a ser capaz de abarcar todo esto si esto es lo que necesito para entrenar a la gente. No, y los atletas mismos, los atletas jóvenes que están hablando de a ver si he hecho esas series o si he metido tantos vatios o si tal. A ver, no, que miras y que luego miras en el Tour de Francia cuando Pogačar ganó la del Plata, la crono, pues allí no metió el potenciómetro. El potenciómetro, o Vingegaard el año pasado, pues decía, el potenciómetro no va, pues no lo miro, ¿no? Que al final, en carrera, con la motivación, con tal, es decir, una cosa es saber cuáles son tus datos de entreno para hacer las cosas bien, ¿no? Como hablamos antes, pero luego es darles la importancia que tienen, que son muy variables, que varían, o sea, hay un montón de factores que los van a alterar, ¿no? Y no hay que darles tanta importancia, ¿no? A más de la que tienen. Al final, si hablamos de competición, pues lo que intentas es ganar la carrera, no es hacer más vatios, ¿no? Que el otro, no es hacer el entreno más vistoso, ¿no? Entonces yo creo que aquí, por la cantidad de datos que hay, por un lado, en la parte más científica de ver dónde es lo relevante, ¿no? Cuál es el dato que puede ser más relevante y cómo los podemos sincronizar o cómo los podemos ver cómo están coordinados, ¿no? Y aquí la verdad es que es complicado, ¿no? Porque, como decía antes, hay muchas cosas que están interconectadas y que es difícil de explicar, ¿no? Y por otro lado, los atletas también, que hay tanta información fuera, ¿no? Ya sea de lo que hacen otros atletas, ¿no? Con Strava y cosas así, que son súper divertidas, pero que al final muchas veces lo que hacen es que estés mirando más al otro que tu trabajo. Y luego en no... También he hablado hace poco con un entrenador del equipo de Cataluña de esquí de montaña, que decía es que muchos jóvenes pues no saben entrenar sin pulsómetro, ¿no? Es decir, de lo que hablábamos antes del RPE, es básico, pero tienes que aprender a hacerlo, tienes que aprender a decir, pues es que voy a zona 1 y no necesito el pulsómetro para que me lo digo, pero si te digo estoy entre 119 y 123 pulsaciones y con el pulsómetro ves que estás ahí, o veo que voy a tantos vatios o veo que voy a tanta velocidad corriendo. El entrenar a sensaciones, a RP, quiere decir que has desarrollado una sensibilidad a eso que el día de la carrera te va a permitir a ir ajustándolo de una forma sin la interferencia de los datos, ¿no? Digamos, que yo creo que hoy dependemos mucho de los datos y a veces, bueno, es que podemos rendir mucho más sin esos datos porque esos datos, en cierta forma, con con su imprecisión que hay por todas las variables que nos afectan, pues si nos quedamos allí, pues no vamos a poder rendir al 100%, yo creo. Esa es mi opinión. Yo creo que un buen resumen de esta charla, Kilian, sería más autoconocimiento y más búsqueda de la diversión y de la motivación, ¿no? Para durar en esto y dar bien. Sí. Pues nada, Kilian, oye, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado charlar conmigo en el podcast. No te quepa duda que volveré a llamar a tu puerta en un futuro para robarte otra tarde, porque la verdad es que es una... ya creo que la gente... Y de nuevo, muchas gracias y nos veremos en un futuro seguro de nuevo en Sitco Talks. Muchas gracias. Adiós.